Buenas noches a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio online de INRED Digital que se transmite por Facebook Live. A las y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. Hoy analizaremos mirada médica, política y económica del cannabis medicinal. Para ello nos encontramos con Cristina Martínez, doctora e investigadora sobre propiedades del cannabis, y Alex Manzano, psicólogo y defensor de los derechos de usuarias y usuarios del cannabis. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos y bienvenidas. Queremos iniciar el conversatorio con la doctora Cristina Martínez. Se dice que la marihuana posee alrededor de 480 componentes y en diciembre del año 2017 la Organización Mundial de la Salud emitió una recomendación para no catalogar al cannabidiol como una droga. Doctora, ¿cuáles son los componentes de la marihuana de uso medicinal que se han estudiado científicamente y cómo es el proceso para extraerlos? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen en redes. Gracias por la invitación. Con respecto al cannabis medicinal, mira, sí hay más de 400 sustancias activas del cannabis. Las más conocidas, estamos hablando de 12 de las sustancias, no estamos hablando de las 400 porque todavía el proceso de investigación está en su curso. Entre las sustancias más conocidas tenemos el delta 9 tetrahidrocannabinol o el THC y el CBD, que es el cannabidiol. De estas sustancias importantes se sacan pequeñas sustancias como el THCV, THCA o el CBD-N, CBD-A. Entonces son varios subestratos en los cuales de ellos, todos ellos, hasta el momento se ha comprobado de que tienen unos efectos psicoactivos como son los referentes al THC y los otros del CBD que son referentes a tratamientos utilizados actualmente como para tratamientos médicos. Muchas gracias. Dentro de las intervenciones en el Pleno de la Asamblea se ha manifestado la preocupación sobre la poca investigación en la adicción al cannabis medicinal. ¿Existe la posibilidad de convertirse en una persona dependiente del cannabis? Pues usted nos habló de la Organización Mundial de la Salud en el año 2017. La Organización Mundial de la Salud indicó que el cannabis medicinal debe ser ubicado como medicina y que no tiene efectos indeseables como son efectos hepáticos, efectos renales, no hay efectos de ese tipo. Adicional a esto, no genera adicciones. Entonces, lamentablemente en la asamblea lo que se hace es confundir estos criterios, utilizar de forma sesgada el conocimiento que se tiene del THC como una sustancia psicoactiva y mezclarla con el cannabis medicinal. Entonces prácticamente no tenemos efectos adictivos con relación al cannabis medicinal. Muchas gracias, y eso es lo importante siempre de aclarar y que sean desde informaciones oficiales y técnicas finalmente. También damos la bienvenida a Alex Manzano, psicólogo y defensor de los derechos de usuarias y usuarios del cannabis. Hablando desde el contexto latinoamericano, en Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Paraguay y Puerto Rico aprobaron el uso medicinal del cannabis, y no se diga más aún de Uruguay, que en el año 2013 se convirtió en el primer país en el mundo en regularizar y legalizar plenamente la venta, el consumo y el cultivo de la marihuana. Y en Ecuador es permitido el consumo personal dentro de ciertas limitaciones. Alex, ¿cuáles fueron los argumentos para reformar el uso del cannabis en esos países? ¿Y por qué en Ecuador se dan otros procesos en cuanto al uso del cannabis? Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que se debe a algunos factores. Hay que tomar en cuenta que estamos ante una situación que tiene que ver mucho con la política y la geografía de cada país. No es lo mismo Bolivia que Ecuador, no es lo mismo Uruguay que Ecuador,
pero comparten ciertas características. En este sentido, Uruguay, por ejemplo, está al lado del país que es mayor productor de cannabis ilegal, que es Paraguay, incluso es mayor productor que Colombia. Entonces esto le motivó a José Mujica como presidente a lanzar esta propuesta, ¿no?, de legalizar el cannabis para quitarle todo este gran mercado a las mafias paraguayas. En el caso del Ecuador nosotros tenemos algo similar porque estamos al lado de Colombia, ¿no? Hay algunas diferencias también, y una de las diferencias marcadas aquí en Ecuador es que tenemos los dólares, ¿no? Es decir que Colombia y Perú, todo el cannabis que mandan a Ecuador es aquí donde se hacen dólares, no tienen que irse a Estados Unidos como tal. Entonces esto de por sí ya es un beneficio. A nivel político y a nivel social esto genera que los carteles del narcotráfico tengan más interés en enviar cannabis al Ecuador, porque los costos de producción en Colombia en pesos son más baratos y en Perú igual. Entonces Ecuador es un gran objetivo. Esto les ha motivado a muchos países, ¿no?, esta gran suma de dinero que se maneja en legalizar el uso medicinal y en algunos países el uso lúdico, justamente para poder controlar este gran mercado, ¿no? Y tomando en cuenta las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud, tomando en cuenta que muchos países, algunos años atrás como Portugal, ya han dado este paso y han tenido efectos positivos, pues se han animado a dar este paso. Lastimosamente, países como Venezuela, como Bolivia y Ecuador se hallan en pasos atrás en estas políticas específicamente del cannabis medicinal, y esto lo vemos reflejado en los índices en las cárceles, ¿no? Hay un montón de población carcelaria que está presa por 1 o por 2 cigarrillos de cannabis, ya que si bien es cierto que hay una tabla mínima, como lo mencionabas, esta tabla mínima es bastante ambigua. ¿Por qué? Porque textualmente dice en el COIP que entre 0 a 10 gramos podrías ser considerado un microtraficante. Es decir, que si tú estás consumiendo en la calle o si tú tal vez en tu hogar y hay alguna denuncia y llega la policía y encuentra entre 0 a 10 gramos de cannabis en tu posesión, tú empiezas un proceso legal en el cual vas a tener que demostrar que tú no eres un vendedor, porque podrías ser considerado como un narcotraficante. Y es aquí cuando en el caso de Ecuador han empezado este fenómeno carcelario de estar lleno de personas que están confundidas o en un límite muy, no sé qué palabra usar, ambiguo, entre lo legal y lo ilegal. Muchísimas gracias por aclararnos, y es justamente una de las problemáticas más fuertes dentro del territorio. Este tema ha generado varias posiciones dentro de la sociedad. Es por ello que la Asamblea Nacional ha decidido reformar el uso terapéutico del cannabis dentro del Código de la Salud. Cristina, ¿qué dice este proyecto de ley en cuanto al uso del cannabis medicinal y qué es lo que se quiere reformar? Bueno, en el artículo 340 del Código Orgánico de la Salud, antes de que se diera este último debate, lo que hablaba específicamente era de que se daba utilidad al uso del cannabis medicinal en siembra, cosecha, producción, regulado por el Estado, pero a través de expender licencias a determinadas organizaciones, que las cuales serían las responsables de la producción del cannabis. Luego, cuando se expuso esto en la Asamblea hace una semana, ya se dieron varias las posiciones, todas ellas respondiendo muchas a su situación política, a sus dogmas, a sus... incluso yo hablaría de responder a las farmacéuticas internacionales, y claro, se confunde lo que había dicho anteriormente, ¿no? Se habla de que el cannabis medicinal lo que va a traer es que los jóvenes comiencen a fumar marihuana. Cosa absurda, cosa realmente hasta malintencionada, maliciosa de muchos de los asambleístas, que realmente eso no es el sentido del cannabis medicinal. Entonces, ¿qué es lo que se dio en este último debate para evitar que la juventud no sea la que salga perjudicada? Es que se iba a suspender el articulado, imagínate, sin ninguna situación a nivel de la Constitución, a nivel legal. Ellos querían suspender todo el articulado 340 para prácticamente evitar que el cannabis esté en el país. Pero quedaron en un consenso en que el articulado 340 queda en que el Estado será quien importe cannabis medicinal
y prácticamente eso a que nos conlleva. Nos conlleva específicamente a que las transnacionales farmacéuticas sean parte de este enriquecimiento, porque adicional de esto, ¿qué es lo que estamos colaborando nuestros salvadores de la patria? Es que primero los autocultivadores, personas que son familias cultivadoras, pacientes que cultiven, prácticamente van a evitar tener su aceite medicinal. Al evitar tener esto y tener el ingreso de las farmacéuticas internacionales, vamos a tener costos altos del producto. Tampoco nos garantiza eso que sea un producto de excelente calidad. Si nosotros damos paso a que el autocultivo se mantenga, a que el autocultivo sea parte, sea un derecho, en la Constitución nos habla también de que nosotros tenemos derecho a elegir como pacientes el tipo de medicina que yo quiero recibir para tratarme cualquier dolencia. Entonces, prácticamente el articulado quedó en la forma en que no consta siembra, cosecha, producción, solamente va a ser la importación del cannabis medicinal. Por supuesto, lamentablemente, adicional a esto, las familias de cultivadores, los autocultivadores y las organizaciones canábicas estamos en contra de esta situación, porque primero no se está dando valor a nuestras personas, gentes que cultivan. Sería el país quien se encargue de hacerlo esto a través de regular la producción, cosecha, se daría mayor trabajo, estaríamos hablando de asociaciones que tendrían un trabajo regulado por el Estado, tendríamos un producto nuestro natural con garantías, pues al permitir este nuevo articulado prácticamente todo eso se está borrando, ¿no? En este mismo sentido, ¿en qué afecta a las personas que padecen enfermedades catastróficas si no se aprueba el uso del cannabis? Como te decía hace rato, hay familias, hay pacientes que ya hacen su propio aceite. ¿Y en qué afecta? En mucho. Económicamente, los pacientes que ya hacen y tienen sus aceites pues han dejado de consumir medicación en la cual los efectos indeseables son tan altos, y especialmente en enfermedades neurodegenerativas hay patologías, hay fármacos en los cuales ya la medicación ya no tiene solución. Ahora hay algo bien interesante, importante que se dio hace unos 2 meses. La Sociedad Ecuatoriana de Neurología, que estaban muy opuestos al cannabis medicinal, ellos enviaron una carta a la Asamblea indicando de que se debe considerar al cannabis como una opción. ¿Por qué se hizo esto? Pues porque simple y llanamente en enfermedades neurodegenerativas los mismos neurólogos ya no saben qué hacer con su paciente. Muchos de ellos envían como última opción a que vayan y vean qué pasa con el cannabis medicinal. Y por supuesto, el qué pasa con el cannabis medicinal ha sido excelente, porque estos pacientes y estas personas han sentido mejorías maravillosas, su estilo de vida de enfermo ha mejorado mucho. Entonces prácticamente estamos hablando incluso de un buen vivir en un proceso de enfermedad, ¿no? Como sabemos, dentro del Código de Salud se habla no solo de su utilización medicinal, sino también de su siembra, cosecha, industrialización, almacenamiento y distribución. Una cadena donde toda la responsabilidad es del Ministerio de Salud. Sin embargo, una posibilidad es que solo se acepte el consumo, más no su siembra, ni los procesos subsiguientes, como justo acabamos de hablar. Alex, si bien es cierto que el Ministerio de Salud será la institución estatal rectora de esta regulación, ¿con qué otras instituciones estatales o de la sociedad civil se tendrá que articular si se aprueba la industrialización, comercialización del cannabis medicinal? Bueno, yo creo que debería ser incluida toda la amplia gama de la economía popular y solidaria, que se basa justamente en economías de base, ¿no? En economías locales. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé si es que yo vivo en Loja y estoy en alguna pequeña parroquia de Loja donde podría haber una asociación de productores de cannabis, donde puedo conseguir un aceite de excelente calidad a 20, 15 dólares. ¿Para qué voy a traer un aceite de Estados Unidos a 60 dólares si es que puedo comprar un aceite hecho en mi localidad, creando economías circulares en primer lugar? Creo que debería ir bastante la economía popular y solidaria, y creo que
las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado el tema de derechos de usuarios de cannabis, de usuarios tanto lúdicos como medicinales, y también de colectivos que proponen el autocultivo como una manera para combatir el narcotráfico, creo que deberían ser tomados en cuenta. Ecuador históricamente tiene una tradición agrícola muy grande, y en el caso del cannabis tanto Colombia como Ecuador no se quedan atrás, aunque nos hacen querer pensar que es una planta lejana. En realidad el cannabis aquí en Ecuador ha sido sembrado desde hace más de 30, 40 años. Aquí en la zona del norte de Imbabura ha sido sembrada por muchísimo tiempo atrás. Se ha hecho ya medicina del cannabis, que recién ahora está haciendo el boom como mediático, pero ya se ha sembrado antes. Entonces creo que es a estas personas a las que se les debería incluir, a las hierbateras, a los yachas, a las personas que manejan mucho el conocimiento de las plantas, ¿no? Porque si bien es cierto, es una planta que de alguna manera está llegando por primera vez, o de nuevo, no por primera vez, de nuevo a la sociedad, digamos así. Hay mucha gente que ya sabe cómo manejarla y sabe sus contraindicaciones también, porque esta planta requiere un conocimiento, ¿no? Entonces, creo que se debería incluir a estas personas, y es justamente, de hecho, es a la sociedad civil, a las personas que han trabajado el tema del autocultivo, es las que menos se les toma en cuenta, ¿no? Y ahí es cuando nosotros pensamos o vemos que hay intereses económicos más grandes, y por eso vemos que se pretende empezar a dar, no sé si se maneje bajo el término de patentes o licencias para importar, pero sí nos preguntamos cuáles van a ser los grupos económicos que van a importar esta medicina. ¿Van a ser los mismos grupos económicos de siempre? Tal vez hay algún grupo económico político que está detrás haciendo que no se pueda producir en Ecuador, y sí nos parece algo muy ilógico, porque según las cifras y las estadísticas de otros países tan parecidos en su política y socialmente como Colombia, vemos que hay un efecto muy positivo en las calles, a nivel de reducción de daños de usuarios, a nivel de reducción de violencia y de quitarles el poder a las mafias del tráfico de esta planta. En este mismo sentido, si se aprobara el Código de Salud permitiendo también su siembra, producción y comercialización, ¿cuál sería el proceso desde su siembra, procesamiento y distribución del cannabis para su uso terapéutico? Es decir, ¿cualquier persona podría sembrar y comercializar el producto, o retomamos lo que tú nos planteas de estos medios a través de la economía popular y solidaria? Mira, yo creo que para esto hay varias metodologías, por así decirlo. Una de ellas es, por ejemplo, la que tiene Colombia, que en Colombia es permitido sembrar hasta 20 plantas por casa. Cada casa en Colombia podría tener 20 plantas de cannabis. Si es que tú te asocias, generas una licencia, puedes acceder a sembrar más de esas 20 plantas. ¿Qué pasó en Uruguay? En Uruguay tú te inscribes en el estado, un lugar donde los consumidores se pueden inscribir, y te inscribes tanto como para estar registrado y poder comprar en una farmacia, o te inscribes también como para ser un autocultivador y el estado te está controlando. Ahora, creo que hay una gran diferencia entre sembrar 7 plantas, entre sembrar 20 plantas y entre sembrar 200 plantas. Hay que tomar en cuenta que de las 20 plantas, no todas las 20 plantas te van a dar aceite. Debes tener plantas pequeñas, plantas medianas, plantas grandes. Hacer un ciclo de producción. 20 plantas podría abastecer a unas 3 o 4 personas por todo un año, para que no les falte medicina y no puedan comprar. 7 plantas no puede abastecer a una persona medicinalmente en un año. Las podrá abastecer de cierta manera. ¿A qué voy? Que se necesita mucha materia orgánica para generar medicina, entonces lo más aconsejable sería mediante asociaciones, que es de hecho lo que hay en España. En España no está legalizado el cultivo, pero están legalizadas asociaciones, lo cual les permite a los usuarios de cannabis no ser criminalizados y poder aportar económicamente a una asociación que siembra legalmente, y así esas personas poder tener cannabis también legal, porque es también para los usuarios. No es bueno contribuir al narcotráfico, y eso es lo que está haciendo de hecho todo el Ecuador, que es la droga ilícita más usada según estadísticas. Todo ese dinero está yendo a las arcas del narcotráfico y a las redes de corrupción internas. Sí, justamente limitar esta posibilidad lo que permite es fomentar el narcotráfico. Totalmente. Y eso sería, y el poder legalizar sería un favor, finalmente un favor para el Estado también. Sí, hay asociaciones, de hecho. Justamente la doctora pertenece a una asociación de personas que ya están sembrando. Yo pertenezco a otra asociación que por el hecho legal no podemos salir a la luz como tal, porque la ley es muy ambigua en un sentido y en otro sentido es punitiva. Entonces sí estamos esperando qué dice el Código Orgánico de la Salud,
y estamos esperando que se haga respetar la Constitución del Ecuador, porque hoy por hoy están siendo vulnerados nuestros derechos constitucionales. Justamente uno de derechos sería la salud integral, mirándole desde diferentes enfoques. Otra de las necesidades que nace a partir de este debate es la incorporación del cannabis terapéutico en el cuadro nacional básico de medicamentos. La utilización de este tratamiento está permitido en 5 dolencias, entre ellas el cáncer. Doctora Cristina, ¿qué implica que se incorpore el cannabis medicinal dentro de esta lista? Lo que te comentaba, ¿no? Las investigaciones científicas nos hablan no de 5 enfermedades, nos hablan más de 50 enfermedades. Aquí lo que nos están hablando de la incorporación del cannabis medicinal en el cuadro farmacéutico nos habla del cannabis farmacológico. Es aquel en el cual solo ha tomado un extracto, pequeño extracto de la planta y lo complementó con otras sustancias químicas. Y que también estos fármacos con, en teoría, cannabis también dan reacciones. Se han visto reacciones que, por ejemplo, se utiliza para el cáncer, para control después de las quimioterapias. El paciente tiene mucha náusea y vómito, se controla la náusea y el vómito, pero ha habido casos en que la aplicación de estos fármacos han reactivado de tal forma que las náuseas y los vómitos se han incentivado demasiado brusco. Entonces son efectos indeseables que también estos fármacos con cannabis generan eso. Entonces aquí, como yo te decía, no son solo 5 las enfermedades, están ubicadas más de 40 enfermedades, 50 enfermedades, diabetes, estamos hablando de problemas neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, epilepsias refractarias, que es esta enfermedad la que más dio la opción de conocerle al cannabis como una posibilidad de que los niños puedan tener menos convulsiones, y eso ha dado menos convulsiones la utilización del cannabis. Otra de las patologías, estamos hablando de dolores articulares de todo nivel, neurálgicos, dolores traumáticos, dolores intensos de artritis, artrosis, artralgias, el glaucoma. Estamos hablando de cólicos menstruales, hablamos de incluso cuando tú tienes una cirugía. Yo pasé recién una situación interesante, una cirugía de un pterigium. Pterigium es la extirpación de una pequeña carnaza que se forma en el ojo. Y claro, el paciente me comentaba y me decía, sabe que yo me tomé solo aceite de cannabis y vaya a ver, ese ojo se desinflamó, se descongestionó y no hubo problemas de reacciones en lo absoluto. Entonces, solamente el clasificar a 5 enfermedades, ojo, el reglamento que también existe en el Ministerio de Salud, en el cual ellos son los que indicarán qué profesionales deben utilizar el cannabis medicinal, nos habla solamente de médicos especialistas, oncólogos, pediatras, neurólogos, y no más. Yo soy médica general y a mí han llegado muchos pacientes a consultarme. Miren ustedes, los médicos generales somos los primeros que recibimos a los pacientes, los primeros que conocemos las dolencias, los primeros que diagnosticamos, y nosotros somos los que referimos. Los médicos familiares son igual. Entonces, sacar de una lista del Ministerio de Salud a especialistas o poner solo especialistas y no considerar al médico general, pésimo. Entonces, los reglamentos que aplica también el Ministerio de Salud son muy limitados, son muy sesgados, son hasta cierto punto como para decir, bueno, la población que tenga un cannabis, dejémosles ahí y allá, no nos importa mayor cosa. Eso es lo que nosotros no queremos que suceda. Justo complementando un tanto lo que Alex hablaba sobre el cannabis, cómo se fue aplicando en Uruguay. Miren ustedes, Uruguay lo primero que legalizó fue el consumo lúdico y luego reguló el cannabis medicinal. ¿Y por qué se dio eso? Porque simplemente, por supuesto, se necesita de ubicar
las zonas, los sitios, los referentes, el estudio, la investigación. Si nosotros estamos en un país en el cual ya ni siquiera la podemos ver a la marihuana, ¿de qué investigación le están hablando? ¿De qué procesos de investigación quieren que hagamos si prácticamente tenemos leyes punitivas que si de 0, oiga bien, de 0 a 10 gramos usted está considerado como un microtraficante? No se van a lo grande, no se van a los narcotraficantes, a los que en realidad son los que ellos han dañado a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Nosotros estamos en pro de que el cannabis sea medicinal, vigilado por el Estado, controlado por el Estado y a través de los autocultivadores. Ojo, los autocultivadores son las personas que tienen un amor a su planta, un cuidado. Ustedes no se imaginan con el cariño y con el cuidado que lo hacen. El narcotraficante hace eso, pues no lo hace. A él no le importa la niñez, a él no le importa la medicina, y eso es lo que están procurando nuestros asambleístas, en que ese cannabis llegue a nuestros espacios, a nuestra gente, a nuestra población. Entonces aquí se debería hacer lo que en un inicio estaba previsto. Pacientes que sea comprobada su patología, a ellos se les dará la licencia, o también las agrupaciones en las cuales sean autocultivadores también tienen sus licencias. Son controles, son formas de aplicación al cannabis, son experiencias de otros países. ¿Por qué no tomar esas cosas? Entonces, prácticamente yo me niego a que solamente sea aplicado en 5 enfermedades, porque ha servido para muchas, y me niego también a que el cannabis farmacológico sea parte de nuestro arsenal. El Estado tiene la obligación de garantizar a las personas su derecho al buen vivir, a la salud integral y a elegir los tratamientos pertinentes para tratar su dolencia. En ese sentido, si las personas usuarias del cannabis medicinal se ven afectadas, ¿qué medidas, tanto sociales como legales, implementarían desde la sociedad civil? Bueno, nosotros estamos ahorita siendo frontalmente coartados nuestra libertad de poder sembrar. En mi caso personal tengo familiares cercanos que usan cannabis, y me daba risa porque justo le veía a mi padre el día de ayer y se había mandado a traer con un primo que llegaba de viaje cannabis de hemp, de semillas, que no es lo mismo, pero igual es terapéutico, no es igual. Y yo me reía y le preguntaba cuánto le costó y Y decía, chuta, qué pena que en nuestro caso yo no pueda generar tanta medicina como para dar a mi papá. Y hago este ejemplo porque ¿qué es lo único que nosotros podemos hacer? O sea, las personas que tenemos familiares que están sufriendo con enfermedades catastróficas, vamos a seguir sembrando la ilegalidad. Qué lástima que el gobierno sepa esto, porque muchos de los asambleístas saben que esto va a suceder, y es como ha ido sucediendo en los anteriores años. Entonces lo que yo creo es que las asociaciones de la sociedad civil que estén en pro del autocultivo debemos fortalecernos, y tenemos que presionar porque haya alguna ley que proteja nuestros derechos, sea una ley de plantación, un número máximo de plantas como hay en Colombia, e igualmente para los usuarios, que haya en realidad una cantidad máxima, porque ahora, como dice el código, desde 0 a 10 gramos podrías ser considerado. Es decir, que si ya tienes 11 gramos ya no puedes alegar que eres consumidor, ya por 11 gramos eres microtraficante. 11 gramos son 11 cigarrillos. Entonces, primero presionar estas leyes porque vemos que no hay voluntad política. En otros países como Colombia había voluntad política. Mientras la sociedad civil presionaba, hubo una voluntad política que quiso escuchar esa presión social y hacer algo. En Uruguay fue de hecho la voluntad del presidente del Ejecutivo, básicamente asesorado con un montón de gente, porque no es que tomó de la noche a la mañana. Entonces nosotros creemos que vamos por ese camino como de fortalecernos, también buscar apoyo en las organizaciones de defensa de derechos humanos, porque como mencionaba antes, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el mayor delito por el cual están en la cárcel mujeres es de narcotráfico, y de ellas la mayoría son microtraficantes. Entonces nosotros, según el análisis que hacemos, esto más bien parece ser una guerra contra la gente pobre, porque si te encuentran consumiendo en la calle, que es donde está consumiendo la gente que no tiene hogar,
si te encuentran, es muy fácil que te acusen de microtraficante, a menos que participes en una red de microtráfico, donde hay sobornos de la policía, y por eso podemos ver a microtraficantes en las mismas esquinas, los mismos días, haciendo lo que todos sabemos y no van a la cárcel. Entonces sí, nuestra opción es organizarnos y presionarnos. También hay que visibilizar, aquí en el Ecuador es como que estamos en una burbuja, ¿no? Ecuador tiene dólares, el Ecuador es un diamante para los narcotraficantes, y de hecho el cannabis como tal es algo mínimo, o sea, es incomparable la cantidad de dinero que mueve la cocaína, la cantidad de dinero que mueve la heroína, el tráfico de armas, el tráfico de personas, en comparación de la marihuana. Y me refiero a esto porque bien podría ser la marihuana un primer paso para ir desarticulando y quitándole poder a estas mafias que operan a todo nivel, ¿no? Y también quisiera decir que nosotros no estamos para nada de acuerdo en que menores de edad consuman cannabis o que mayores de edad lo hagan. No estamos de acuerdo y no promovemos eso. Pero sí promovemos que estas personas deben estar, sus derechos constitucionales deben estar salvaguardados, y más aún, no contribuir al narcotráfico, ¿no? Porque como lo mismo decía José Mujica, la gente no va a dejar de consumir. El tabaco, aunque les mate de cáncer, no dejan de consumir. Entonces hay que hacer una acción con el menor daño posible. Como están las leyes en el Ecuador ahora, tenemos un panorama muy, muy negro, o sea, los derechos humanos en el Ecuador están siendo vulnerados todos los días de usuarios y usuarias de cannabis. Entonces hemos dado pasos atrás y sospechamos que va a ser más difícil de lo que creemos, porque se habla del cannabis medicinal, pero no se habla del cannabis lúdico, que sería como la medicina social, ¿no?, por así decirlo. La cantidad de trabajo que está generando esta industria en otros países es increíblemente grande. Hay asociaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, donde trabajan básicamente con la inserción de personas que salen de la cárcel por delitos de drogas, para que se vayan a trabajar en grow shops, en dispensarios médicos, en granjas de cultivo, donde por hacer lo mismo que hacían antes, que fueron encarcelados, hacerlo ahora pueden tener un empleo digno, pueden tener seguro social, etc. Entonces nosotros creemos que en este sentido las leyes deben avanzar para el cannabis medicinal, pero también para el cannabis público. Muchísimas gracias por aclarar ese punto, y es pertinente que se ponga en conocimiento de la sociedad la importancia de legalizar, que sería finalmente una forma también de guardar estos temas del narcotráfico. Para finalizar, doctora Cristina, desde su expertise y como mensaje a la ciudadanía, ¿se debe preocupar por efectos secundarios del uso del cannabis medicinal? Bueno, también hay que ser claros en que el cannabis medicinal sí tiene efectos indeseables, ¿no? O sea, hay personas en las que no deberían consumir. Por supuesto, estamos hablando de personas que tienen problemas cardíacos, cardiocirculatorios. Estamos hablando de personas con antecedentes de problemas psiquiátricos. Entonces, son patologías específicas en las que el cannabis medicinal o el cannabis o la marihuana no deberían ser consumidas, más aún en jóvenes, en niños, peor el consumo de la marihuana en esta etapa, porque si hay un gen que se despierta con el consumo de la marihuana, esta persona, si tiene este gen, podría desencadenar problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, nosotros, yo como médica, hablaré incluso con familiares que tienen problemas en los cuales ya ellos han utilizado cannabis medicinal. Yo llamo a la población, llamo a un poquito a la sensibilidad, ojalá haya la sensibilidad de los asambleístas, de las gentes que tienen lamentablemente el poder de decisión, pero es un poder de decisión humano en el cual se respeten los derechos humanos, se considere a los pacientes en riesgo, se considere a las poblaciones pobres, se considere que es una opción el cannabis medicinal para generar empleo. Nosotros podemos tener unas personas con procesos incluso de llevadero de su enfermedad de mejor forma. Pues yo llamo a la población a la sensibilidad, autocultivadores, familias que cultivan, pacientes que también hacen sus medicinas, pues a lograr salir y desenmascarar
y ser parte de este proceso en que nosotros necesitamos el autocultivo como un derecho, el autocultivo como esto es parte de nuestra Constitución, el respeto a nuestros ancestros, el respeto a nuestra Constitución. Entonces, por ende, yo pues estoy a favor del cannabis medicinal, pero aquel que sea regulado por el Estado a través de las licencias. Queremos agradecer la presencia de Cristina Martínez, doctora e investigadora sobre propiedades del cannabis, y Alex Manzano, psicólogo y defensor de los derechos de usuarios y usuarias del cannabis. Este programa lo podrás encontrar colgado en nuestro canal de YouTube INRED Digital. Recuerden, si tienen sugerencias sobre alguna problemática social a tratar, déjanos sus comentarios en esta transmisión o enviarles al correo comunicación@inred.org. Hasta la próxima semana.